de recordar y reflexionar un poco sobre la función y también el aporte que hacen todas las personas que andan en bicicleta. Y para eso tenemos a un especialista prácticamente proveniente de la rama de ciclismo de la UCN, Fabián Muñoz, junto con nosotros para que nos cuente más detalles. Fabián, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Fabián, comentar un poco sobre los beneficios de usar la bicicleta. Bueno, partiendo porque es un grato deporte recreativo en donde uno puede disfrutar con la familia y aparte hacer actividad física en donde uno puede mejorar todo lo que es el desempeño laboral como también familiar. Y aparte de desenvolverse en un equipo de personas grato, empezar a hacer un círculo de amigos frente a lo que es el deporte, es un deporte, o sea, una actividad muy fácil de desempeñar y aparte de eso, que hoy en día cada vez está creciendo más todo este deporte, a lo que nosotros agradecemos mucho porque hay gran auge por parte de la empresa de realizar cada vez más actividades competitivas y eso llama a todas las familias a que se una a este deporte y que cada vez seamos más y obviamente se crea una cultura por parte de todos los ciudadanos que se crea un respeto hacia el ciclista por parte sobre todo de los automovilistas a la ruta, todo lo que tenga que ver con el ciclismo. De tu experiencia personal, ¿cómo comenzó tu gusto por el uso de la bicicleta? Bueno, yo empecé con una preparación física y también como medio de transporte para ir a la universidad. Pero después me di cuenta de que la universidad estaba esta oportunidad de ser parte de una rama de ciclismo a nivel competitivo y claro, me gustó el círculo de amigos que se hace, la buena onda que se crea, que se comparte, se respira y obviamente darle el esfuerzo y la mentalidad que hay que cambiar como para subirse a la bicicleta y empezar a disfrutar esto más que todo. Aparte de los beneficios que trae ya el organismo, tener una vida mucho más sana, al medio ambiente, ¿cuál es el aporte que entrega al utilizar la bicicleta? Claramente es sumamente importante ya que Antofagasta hoy en día sufre de mucho obstáculos, mucho tráfico. Entonces, usando la bicicleta es una ayuda hacia todo lo que es el medio ambiente. Se emana menos CO2 comparado con todo lo que es el vehículo de transporte y locomoción. Y claramente descongestionamos las calles y sobre todo disminuimos lo que es el proceso de calentamiento global. Claro. ¿Qué te parece estas agrupaciones que se han formado también, por ejemplo, Antofacleta, entre muchas otras aquí en Antofagasta, para luchar quizá, aparte de disfrutar todo en conjunto, reunirse un grupo de amigos con gustos muy similares, reunirse quizás para luchar por ciertos derechos que sienten que les falta aquí a los ciclistas de Antofagasta? Claramente es una muy buena iniciativa y que Antofagasta tenga ese compromiso con todos los ciclistas para defender todos los derechos que se tienen en la calle, porque como te dije anteriormente, los automovilistas todavía no tienen esa cultura, esa conciencia que hay en la calle con el mismo ciclista, ya que somos parte de la ley de tránsito, donde nos protege, nos ampara, que tenemos todo este permiso de circular dentro de la vía del tránsito, por así decirlo. En tu misma experiencia como un usuario recurrente de la bicicleta, ¿crees que todavía faltan normativas para proteger al ciclista? Sí, faltan muchas normativas, un poco más de enseñanza al ciclismo, ya que no muchos saben sobre todo lo que es la biomecánica que hay detrás de todo lo que es el desempeño y el esfuerzo que hay en subirse a una bicicleta, las mismas leyes que están del tránsito, enseñarle a cada uno de los ciclistas y por parte del municipio ejecutar más actividades y también desarrollar más áreas para que los ciclistas puedan andar libremente. Y con respecto a tu pregunta, obviamente necesitamos mucho más cobertura hacia los derechos como un ciudadano común y corriente, pero es mucho más vulnerable sobre una bicicleta. Por ejemplo, el tema de las ciclovías, ¿tú crees que son necesarias aquí en Antofagasta o ahí están las suficientes? No, yo creo que faltan ciclovías ya que solamente se ha puesto en marcha todo lo que es el proyecto de la zona norte de Antofagasta, aún falta la zona sur y sí, es necesario ya que necesitamos que las ciclovías sean a lo largo de todo Antofagasta para que demos abasto a todos los habitantes de Antofagasta, claramente.
Claro, le agradecemos a Fabián Muñoz, entonces, que forma parte de la rama de ciclismo de la Universidad Católica del Norte, demostrándonos y contándonos un poco sobre el uso, los beneficios que trae el uso recurrente de la bicicleta. Él también vino junto con su bicicleta, junto con nosotros, a acompañarnos para contarnos sobre esto, recordando un poco la conmemoración que se realizó el día de ayer en el Día Mundial sin utilizar un auto, un beneficio no solamente para los usuarios, sino también para el medio ambiente. Y nosotros nos encontramos ya hasta mañana con más información y todo lo que corresponde aquí en Antofagasta. Nos vemos. Muchas gracias, Carlito, por información importante el día de hoy en nuestro matinal. Vamos a ir rápidamente porque tenemos un tema bastante importante que tocar en nuestro matinal en este último bloque. Hay una nota que vamos a mostrar muy fantástica,